Última hora. Tropas mexicanas han sido desplegadas en puntos clave del Istmo de Tehuantepec. Todo comenzó cuando informes de inteligencia revelaron movimientos inusuales en corredores logísticos altamente sensibles. Los radares detectaron algo inesperado, señales de posible infiltración en rutas estratégicas. La orden fue clara: asegurar cada paso, cada conexión vital. El Istmo, que conecta los dos océanos más importantes del planeta, se ha convertido en una pieza codiciada por actores no estatales y amenazas internas. Pero lo más sorprendente vino después. El Istmo de Tehuantepec no es solo una franja de tierra al sur de México. Es, estratégicamente, uno de los puntos más valiosos del hemisferio occidental. Una línea de apenas 200 kilómetros separa al Océano Pacífico del Atlántico, y en medio, un corredor logístico que conecta no solo puertos, sino futuros y amenazas. Durante décadas, este territorio ha sido contemplado como una alternativa al Canal de Panamá, menos costoso, más directo, con acceso a infraestructura crítica y ahora bajo la lupa del mundo entero. El gobierno de México lo sabe, por eso desde hace años ha impulsado el llamado Corredor Interoceánico, una red de vías férreas, carreteras y complejos industriales que buscan convertir esta región en un eje logístico global. Pero esta ambición geoeconómica también trae riesgos. No solo hablamos de comercio. El Istmo toca zonas con altos índices de conflicto social, presencia de grupos armados, intereses económicos opacos y rutas de tráfico ilegal. Una combinación volátil que convierte cada kilómetro en una posible grieta en la seguridad nacional. En algunos municipios incluso se han reportado intentos de control territorial por parte de actores ajenos al Estado. En el tablero internacional, esta franja es vista como una joya estratégica. Estados Unidos, principal socio comercial de México, observa con atención cada movimiento. El Departamento de Estado ha emitido más de una vez comunicados sobre la importancia de proteger las cadenas de suministro. China, por su parte, ha mostrado interés en proyectos similares en América Latina, y el Istmo representa una posible entrada hacia el control de rutas clave. Algunos analistas lo comparan con un mini estrecho de Malaca latinoamericano, un punto angosto, fundamental, por donde puede fluir o colapsar el comercio entre regiones. La estabilidad en este punto es clave para las aspiraciones mexicanas de liderazgo regional. Pero antes de que los intereses globales se crucen, hay un problema más inmediato: el control territorial interno. ¿Quién vigila los rieles? ¿Quién controla los pasos de carga? ¿Quién garantiza que los convoyes no sean interceptados, robados o saboteados? La respuesta llegó con uniforme verde olivo. El despliegue militar en la zona responde no solo a una necesidad de seguridad nacional, sino a una advertencia silenciosa: no se permitirá perder control de este corredor. Es una línea roja y se ha trazado con precisión. Los ingenieros militares han comenzado a levantar puestos de control permanentes. Las rutas han sido escaneadas con tecnología de vigilancia avanzada, desde drones hasta sensores sísmicos ocultos. Tropas de reacción rápida han sido posicionadas a lo largo de los tramos más vulnerables, no solo para responder, sino para disuadir. Se han instalado sistemas de radar terrestre capaces de detectar movimientos sospechosos a kilómetros de distancia. Y en paralelo, las Fuerzas Armadas han incrementado su presencia en puntos logísticos, estaciones ferroviarias y centros de acopio. Pero la razón de fondo va más allá de lo logístico. El Istmo de Tehuantepec conecta algo más que océanos. Conecta el presente de México con su futuro geopolítico. Y en ese cruce, cualquier amenaza, por pequeña que parezca, puede convertirse en un riesgo de proporciones continentales. Lo que está en juego no es solo comercio, es soberanía. Es la capacidad de un país de controlar su propio tránsito, su economía, sus fronteras internas. Por eso, la vigilancia no es solo una respuesta, es una estrategia preventiva. Una decisión que no puede esperar al primer incidente. Una operación que busca blindar lo que de otra forma podría caer sin previo aviso. Y sin embargo, lo que México hizo a continuación cambió todo. En el corazón del Istmo de Tehuantepec no solo circulan trenes y mercancías, circulan intereses. Intereses ocultos, muchas veces violentos.
Por eso, cuando el ejército llegó, no solo era para proteger infraestructura, sino para contener algo más profundo, una lucha por el control del territorio. Desde hace años, distintas células del crimen organizado han intentado establecer presencia en esta región. Lo hacen en silencio, aprovechando la complejidad geográfica, la dispersión poblacional y la falta de vigilancia constante. El Istmo es, para ellos, una autopista estratégica. Y no solo hablamos de drogas. Esta zona también es utilizada como ruta de tráfico de armas, personas, hidrocarburos y mercancía robada. Cada uno de estos negocios ilegales depende de tener acceso sin interrupciones a las rutas logísticas. Por eso, el control del Istmo se ha vuelto una prioridad para grupos delictivos. Según informes de inteligencia federal, al menos 5 grupos criminales han intentado, en los últimos 3 años, establecer redes en comunidades cercanas a las vías férreas. Algunas veces lo hacen por la fuerza, otras a través de financiamiento comunitario que crea dependencia y silencio. Un patrón conocido pero difícil de romper. Además, existen reportes de sabotajes deliberados a infraestructura, vías dañadas con herramientas especializadas, señales de tren bloqueadas y casos documentados de robos a convoyes en movimiento. Todo esto no ocurre al azar. Es parte de una estrategia para debilitar la autoridad del Estado en una zona que hasta hace poco parecía invisible para el poder federal. Pero ahora, esa invisibilidad terminó. Las amenazas no son solo externas. Existen conflictos internos en algunas comunidades, generados por disputas sobre tierras, oposiciones a proyectos industriales y desconfianza hacia las autoridades. Algunos grupos han declarado su rechazo abierto al corredor interoceánico, argumentando falta de consulta y daño ambiental. Esto ha sido aprovechado por actores con intereses propios. En más de una ocasión, se han detectado nexos entre movimientos sociales radicalizados y estructuras criminales. El objetivo es común: bloquear el avance del proyecto federal y generar caos para explotar el vacío de poder. En este contexto, la presencia militar no solo es preventiva, sino necesaria para restablecer orden. Otro elemento clave es la infiltración. Algunas bandas han intentado infiltrar operadores dentro del sistema logístico, conductores, inspectores, personal de mantenimiento. Su misión: obtener información en tiempo real sobre rutas, horarios y mercancías sensibles. Este tipo de operaciones requiere coordinación, infraestructura clandestina y recursos, y los tienen. Frente a esto, el gobierno ha lanzado una estrategia de contrainteligencia militar, coordinada con la Secretaría de Seguridad y Marina. Se han intervenido comunicaciones, identificado puntos de contacto y neutralizado células que operaban desde dentro. Pero el reto sigue activo y evoluciona cada semana. La realidad es clara. No se trata solo de vigilar, sino de mantener el control constante. Porque cada tramo de vía abandonado, cada puesto sin vigilancia, es una invitación al crimen. Y cada minuto sin presencia institucional es tiempo para reorganizarse y atacar. En este juego, la rapidez lo es todo. Por eso, las fuerzas desplegadas no solo patrullan, hacen presencia visible, recorren pueblos, mantienen contacto con líderes locales, ofrecen apoyo en salud, educación y servicios básicos. Buscan algo más profundo que el simple control físico. Buscan legitimidad. Porque si las comunidades sienten que el Estado está presente, será más difícil que cedan ante la presión del crimen organizado. Ganarse su confianza no es fácil, pero es vital. Y aunque los riesgos persisten, hay un mensaje que se ha enviado con claridad. El Istmo no está solo. Pero esta fase es solo el inicio, porque lo que se avecina podría ser una de las confrontaciones más delicadas de los últimos años en territorio mexicano. La decisión fue tomada al más alto nivel. El despliegue militar en el Istmo de Tehuantepec no fue una maniobra simbólica ni temporal. Fue una operación estratégica, diseñada para recuperar y mantener el control sobre uno de los corredores logísticos más sensibles de México. El primer paso fue la identificación de los puntos críticos: infraestructura ferroviaria, puertos, intersecciones carreteras, zonas industriales y comunidades con antecedentes de infiltración criminal. Todo fue mapeado, categorizado y priorizado. Las primeras tropas comenzaron a llegar en silencio, sin anuncios, sin cámaras, sin operativos espectaculares, pero con una misión clara: asegurar. No solo proteger, asegurar.
Esto implicaba algo más que presencia. Implicaba monitoreo constante, intervención rápida y control territorial efectivo. El despliegue incluyó unidades especializadas del Ejército Mexicano, elementos de la Guardia Nacional, fuerzas de inteligencia militar y comandos de Marina, cada uno con funciones precisas: vigilancia, control, patrullaje, protección de infraestructura y recopilación de inteligencia. Se establecieron bases operativas móviles, equipadas con sistemas de comunicación satelital, vehículos tácticos, generadores de energía y enlaces con centros de comando regional. Desde estos puntos se coordinan los patrullajes en los tramos más vulnerables y se responde en tiempo real a cualquier incidente. Además, se instalaron puntos de revisión fijos y móviles en rutas clave. Estos puntos no solo detienen vehículos sospechosos, también escanean cargas, verifican identidades y cruzan datos con bases nacionales. La meta es cerrar el margen de error a cero. Uno de los cambios más notables fue la activación de rutas seguras para el transporte ferroviario. Cada tren que circula ahora cuenta con protección armada, vigilancia aérea ocasional y seguimiento en tiempo real desde el centro de comando. Una medida drástica, pero necesaria ante intentos previos de robo y sabotaje. Las vías han sido monitoreadas con sensores inteligentes, capaces de detectar vibraciones anómalas, cortes en los rieles o bloqueos no autorizados. En paralelo, se han desplegado drones con cámaras térmicas y visión nocturna que patrullan sin descanso sobre zonas donde antes el Estado estaba ausente. Pero el despliegue no se limita al músculo militar. Hay también un componente de acción comunitaria táctica. Las Fuerzas Armadas han iniciado acercamientos con comunidades locales para generar confianza, detectar focos de tensión y disuadir intentos de infiltración por parte de grupos ilegales. Cada visita a un poblado es doble propósito: mostrar fuerza, pero también escuchar, recoger información, identificar patrones, establecer relaciones, porque, como han aprendido los altos mandos, el control militar no se sostiene sin legitimidad social. La logística detrás de esta operación es compleja. Requiere coordinación entre defensa, marina, seguridad pública y autoridades locales. Requiere combustible, mantenimiento, comunicaciones seguras, inteligencia coordinada y, sobre todo, disciplina constante. No es una campaña de imagen, es una estrategia de saturación territorial calculada. Y en medio de todo, una regla no escrita: no retroceder. Los mandos saben que, en zonas como estas, ceder terreno significa perderlo por años. Por eso cada patrullaje se repite, cada ruta es inspeccionada 2 o 3 veces al día, cada anomalía es tratada como una señal de alerta inmediata. Este despliegue representa una de las operaciones más delicadas de seguridad interior de los últimos años. No hay combates abiertos, no hay zonas de guerra, pero la tensión es constante y el margen de error mínimo. Porque si una sola célula logra romper el cerco, enviar el mensaje de que aún tiene poder, toda la estrategia podría tambalearse. Y sin embargo, pese al riesgo, México tomó la decisión: no esperar al primer gran golpe, actuar antes, anticiparse. Pero la pregunta que muchos se hacen aún no tiene respuesta: ¿hasta cuándo podrá mantenerse esta presión sin fracturas? Mientras México refuerza su vigilancia en el istmo de Tehuantepec, las miradas desde el extranjero no han tardado en fijarse sobre esta franja estratégica. Porque lo que ocurre en este corredor no solo afecta al país, sino que también impacta intereses globales. Para Estados Unidos, el istmo representa una vía crítica en la competencia por mantener la supremacía logística en América. Washington ha invertido millones de dólares en iniciativas para fortalecer cadenas de suministro en Norteamérica, y el corredor interoceánico es una pieza clave de esa visión. Pero detrás de los acuerdos oficiales hay algo más profundo: la urgencia de frenar la expansión de China en América Latina. Beijing ha estado tejiendo silenciosamente una red de influencia económica en la región, con megaproyectos, financiamiento e inversiones estratégicas. Y uno de sus grandes intereses es justamente el control de rutas de tránsito comercial. Una alternativa terrestre que conecte 2 océanos sin pasar por el Canal de Panamá, ni depender de rutas dominadas por potencias, es un activo geopolítico de altísimo valor. Para China, invertir en infraestructura logística no es solo negocio, es política exterior, y el istmo es una posible puerta de entrada.
Reportes de prensa internacional revelan que empresas chinas han mostrado interés en participar en licitaciones del corredor interoceánico. Aunque públicamente se habla de cooperación técnica, expertos en seguridad interpretan estos movimientos como parte de una estrategia más amplia para aumentar la influencia asiática en zonas de alta prioridad estadounidense. Esto ha encendido alarmas en Washington. Funcionarios norteamericanos han advertido, en reuniones bilaterales, sobre la necesidad de mantener el corredor libre de interferencias estratégicas. Traducción: evitar que potencias rivales obtengan control sobre un punto tan sensible. De hecho, analistas comparan este tipo de tensiones con las que se viven en zonas como el Mar de China Meridional, donde rutas y acceso definen el equilibrio de poder. Pero China no es el único actor observando. Europa, especialmente países como Alemania y Francia, ve en el istmo una oportunidad para diversificar sus cadenas de suministro, reducir su dependencia del Canal de Suez y posicionarse en América con nuevas rutas comerciales más eficientes. Incluso Rusia, aunque con menor capacidad directa, ha mostrado interés geopolítico en lo que llama zonas no alineadas del continente. Cualquier región con inestabilidad o falta de control institucional es vista por Moscú como un terreno fértil para desafiar el orden global establecido. Este panorama convierte al istmo en mucho más que una obra de infraestructura nacional. Es un espacio en disputa silenciosa, donde diplomacia, comercio, inteligencia y poder duro convergen sin que muchas veces se note a simple vista. Y México lo sabe. Por eso, el despliegue no es solo militar, también es diplomático. El país busca equilibrar relaciones, mantener independencia estratégica y proyectar una imagen de fortaleza institucional ante sus aliados y sus adversarios en todos los frentes. Pero lo que viene ahora requerirá algo más que vigilancia, porque mientras los focos internacionales aumentan, las presiones geopolíticas también se intensifican. Y en este juego, una decisión errónea puede costar mucho más que territorio. La pregunta que flota en el ambiente no es si habrá consecuencias, sino cuáles serán. Con el istmo de Tehuantepec bajo vigilancia militar, con actores internacionales mirando cada movimiento y con estructuras del crimen organizándose en las sombras, el escenario está lejos de ser estable. Lo que viene podría definir el rumbo de esta región y de parte del país por décadas enteras en múltiples dimensiones: económica, social, militar y política. Uno de los primeros escenarios posibles es una escalada de sabotajes e intimidaciones. Cuando el Estado intensifica su presencia, las organizaciones criminales suelen responder con violencia estratégica. No buscan confrontaciones abiertas, sino dañar infraestructura clave, provocar miedo e intentar demostrar que aún tienen presencia operativa. Cortes de vía, incendios controlados, ataques a personal logístico o amenazas veladas a líderes comunitarios. Todo eso ya se ha visto en otras regiones del país. El istmo no podría ser la excepción. Otro riesgo es la militarización prolongada del corredor. Si las amenazas persisten y los niveles de violencia se incrementan, el despliegue temporal podría volverse permanente. Esto implicaría mayores presupuestos de defensa, adaptación legal y un equilibrio delicado entre seguridad y libertades civiles. Algunos sectores ya han comenzado a advertir sobre el peligro de convertir zonas económicas en espacios regidos por lógicas castrenses. Pero hay otro frente menos visible, igual de peligroso: la guerra de inteligencia. A medida que los intereses internacionales se intensifican, la lucha por el control del istmo también puede trasladarse al terreno de la información. Espionaje económico, filtraciones, manipulación mediática y presión diplomática son herramientas que ya se están usando de forma silenciosa. No se trata solo de lo que ocurre sobre el terreno, sino de lo que se decide en escritorios de muy alto nivel, a miles de kilómetros de Oaxaca, en oficinas donde se calcula influencia, más que territorio. Internamente, el gobierno también enfrenta una presión creciente. Debe mostrar resultados visibles, disminución de incidentes, aumento del flujo logístico seguro, estabilidad social y aceptación comunitaria. Cualquier error, cualquier abuso,
Cualquier vacío de poder será aprovechado por sus críticos y por sus enemigos. La exigencia de resultados es constante. Otro posible desenlace es la cooptación progresiva de comunidades. Si el Estado no logra generar confianza real, los grupos criminales podrían regresar, esta vez con más sutileza, financiar obras, dar empleo informal, ofrecer protección en zonas donde el Estado aún es percibido como ausente. Ya ha pasado antes en otras regiones de México. El desafío no es solo militar, es profundamente social y cultural. Pero también hay una posibilidad distinta. Si el despliegue se sostiene, si la inteligencia funciona, si las comunidades se sienten respaldadas, si las amenazas son contenidas, entonces México podría consolidar uno de los corredores logísticos más seguros y estratégicos del continente. Esto traería inversión extranjera directa, desarrollo local, empleo formal, infraestructura de clase mundial y posicionamiento internacional en mercados clave. El reto es inmenso, pero la oportunidad también lo es. Por eso, cada decisión que se tome ahora es crítica, desde los altos mandos hasta los comandantes de campo, desde los diplomáticos hasta los operadores del tren. Todos forman parte de una operación que va más allá de lo táctico. Es una operación estratégica, simbólica y profundamente geopolítica. Porque en el fondo, lo que se está jugando no es solo una zona económica, es la capacidad de México para proteger, controlar y proyectar poder en su propio territorio soberano. Las siguientes semanas serán clave. El equilibrio es frágil, los riesgos reales, pero la convicción parece firme. Y aún así, incluso con todo este despliegue, esto apenas comienza. Mientras el país duerme, el Istmo sigue bajo vigilancia. Decenas de puntos de control funcionan 24 horas. Drones sobrevuelan rieles silenciosos. Tropas caminan rutas donde hace meses no había presencia alguna. Lo que se mueve allí no es solo mercancía. Es la señal de que el Estado no está dispuesto a retroceder. Y sin embargo, la pregunta es inevitable. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esta tensión sin quebrarse? El despliegue militar ha sido, hasta ahora, exitoso en mostrar autoridad. Pero el verdadero desafío no es la imposición, es la permanencia. En la historia reciente de México, muchas regiones han sido aseguradas por las fuerzas federales solo para ver cómo, con el paso del tiempo, el control se diluye y el poder vuelve a cambiar de manos. El Istmo no puede permitirse ese ciclo. Su posición lo vuelve demasiado valioso, no solo para México, sino para quienes están observando desde el exterior. Ya no se trata de una zona aislada, ni de un proyecto regional. El corredor interoceánico es un activo geopolítico en disputa, y la disputa ya ha comenzado. El crimen organizado lo sabe, los gobiernos extranjeros lo saben, y ahora también lo sabe la ciudadanía. La presión no solo es militar, es política, económica, mediática, diplomática y social. Cada decisión tomada en los próximos meses tendrá consecuencias, algunas visibles, otras imperceptibles, hasta que sea demasiado tarde. La relación con las comunidades será el termómetro, porque en cada pueblo, en cada estación, en cada cruce de caminos, hay personas que decidirán si cooperan, resisten o simplemente sobreviven. Y ese factor humano es el más impredecible de todos. Ya hay reportes de zonas donde la presencia militar ha sido bien recibida, donde las familias se sienten más seguras, donde el comercio local ha empezado a reactivarse. Pero también hay focos de tensión, poblaciones que exigen ser escuchadas, que denuncian abusos, que temen ser sacrificadas en nombre del desarrollo. Ahí es donde la estrategia federal deberá mostrar algo más que fuerza. Deberá demostrar inteligencia, empatía y capacidad de gestión. Porque si el proyecto avanza a costa del tejido social, el riesgo de fractura será inevitable. Y esas fracturas, como ya lo ha demostrado la historia del país, no tardan en ser explotadas por quienes buscan el caos como método de control. Y es aquí donde entra un concepto que pocas veces se discute abiertamente: la soberanía operativa. No basta con tener leyes ni con declarar proyectos de interés nacional. La verdadera soberanía se demuestra cuando un Estado puede ejercer control efectivo, permanente y legítimo sobre su territorio. No solo con fuerza, sino con resultados. No solo con presencia, sino con estructura.
El Istmo es ahora la prueba de fuego. Si México logra consolidar un corredor funcional, seguro, respetuoso de su entorno y con legitimidad social, enviará un mensaje claro al mundo. Estamos listos para liderar, no solo para reaccionar. Pero si el proyecto se debilita, si las fuerzas ceden, si los grupos ilegales vuelven a penetrar la cadena logística o si la población se desvincula, entonces el mensaje será el contrario. La región dejaría de ser un activo para convertirse en una vulnerabilidad. Y ese es, quizás, el mayor temor. Porque en un mundo donde las rutas definen la influencia, perder un corredor como el Istmo podría ser más grave que perder una elección, un contrato o un acuerdo diplomático. Por eso cada decisión que se toma hoy, en el terreno, en las oficinas, en los despachos de alto nivel, importa. Cada patrullaje, cada reunión comunitaria, cada kilómetro asegurado, cada línea férrea reparada, cada conversación con aliados estratégicos, cada mensaje enviado a quienes observan desde lejos. Todo forma parte de una ecuación más grande. Una que definirá no solo el destino del Istmo, sino la forma en que México será percibido en los próximos años, como un actor pasivo en medio de presiones externas o como un país con control total sobre su presente y su futuro. Y mientras el sol se oculta una vez más sobre Oaxaca, las tropas no descansan. Los radares siguen escaneando, los reportes se acumulan y el reloj geopolítico avanza. Porque, aunque parezca que todo está en calma, México sabe que debe estar listo en todo momento.